Bien, ahora quiero que vayan a la nueva práctica 5, ¿no? Le pondremos así, nueva práctica 5, y intentemos resolver el ejercicio 1, ¿no? Que son ejercicios de este tipo que ya están un poco más adecuados a lo que necesitamos y lo que, bueno, en mi caso pretendo que manejen bien, ¿no? Porque no es necesario que manejen todo a detalle, pero sí es importante que puedan reconocer ciertas propiedades de la recta y también puedan interpretarlas, ¿no? Entonces, bueno, vamos por el ejercicio 1 de la práctica. Bien, entonces, bueno, aquí se nos dice que hay un organismo de protección ambiental que modela el índice de contaminación de una zona industrial mediante una determinada función. Y esa función es la siguiente: menos 3 cuartos x más 80, donde x es el número de empresas que adoptan tecnologías limpias. Bien, lo que se nos solicita es que bueno, si el próximo trimestre dice aumenta en 12 las empresas con tecnologías limpias, ¿a cuánto reduce exactamente el índice de contaminación? ¿No? Y luego se nos pide que interpretemos el intercepto, ¿no? En el contexto de la zona. Bien, entonces, bueno, en primer lugar, aquí tendríamos esta nuestra función. Bueno, y para la interpretación correcta de la función, lo primero que tienen que hacer es intentar ver esto con los ojos de la función general de la recta, ¿no? O de una función lineal. Recuerden que la función general de la recta, ¿no? Lo que vamos a tratar ahora como recta, bueno, hay dos versiones, creo que la que manejamos es x más b, ¿no? Esta es la versión general de la recta, y lo que tenemos que ver es qué elementos corresponden a esta nuestra función. Bueno, y aquí está escrito a manera de función. Y recuerden, cuando ustedes vean este f de x, o aquí en este caso y de x, este paréntesis que aparece acá no quiere decir que es una multiplicación, ¿no? Para nada. Este y de x, ¿no? Si quieren que lo vemos, no significa que x multiplica a y, ¿no? No, esto no significa esto. Esto lo único que hace es mostrarnos, ¿no? Expone la relación funcional de x e y. ¿No? Esto sí, lo único que hace esta expresión es mostrarnos, ¿no? Exponer que y es una función que depende de x, ¿no? O alternativamente podríamos decir que y, ¿no? Esto, bueno, expone que y es una función de x, ¿no? Donde podríamos decir y es la variable dependiente
y X, ¿no? La variable independiente. Bien, entonces tengan en consideración esto, ¿no? Muy en cuenta, porque como les digo, he estado trabajando también con alumnos de administración y pues han cometido este error, ¿no? De pensar que y estaba multiplicando a x y bueno, han hecho todo menos resolver de manera correcta el ejercicio. Entonces, bueno, tomen en cuenta eso, ¿no? Es un tipo de especificación que se hace, ¿no? Para hacer explícito el hecho de que y está dependiendo de x y por eso se le pone en un paréntesis, ¿no? Acá al lado izquierdo de la ecuación y luego se plantea la ecuación. Entonces, bueno, estas dos son interpretaciones correctas, ¿no? Y la primera es una interpretación incorrecta, ¿no? Esta está la la primera está mal y las otras dos, ¿no? Sí son correctas. Entonces, no piensen que está multiplicando, ¿no? Es simplemente como aquí, el f de x, que nos dice, ¿no? Que tenemos una x que se va a transformar gracias a una regla f en en un nuevo valor, ¿no? Que sigue la regla f, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ahora, bien, consideremos nuestro ejercicio. Bueno, lo que se nos dice es que, bueno, tenemos esta función y esta función, ¿qué representa? ¿Qué representa y en términos del ejercicio que estamos trabajando? ¿Alguien me podría ayudar? Creo que vi a Javid. ¿Qué representaría I? Esta I. Solo lee el enunciado y trata de identificar qué significa la I. ¿Podría ser el índice de contaminación? Exactamente, muy bien. Entonces, I sería, ¿no? El índice de contaminación. Muy bien, y esta es nuestra variable que independiente o dependiente. ¿Alguien? No sé si está Sharon por ahí. Sharon, Carol, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué variable sería esta? Bueno, alguien habilitó su micrófono pero no escuché nada. No sé, ¿alguien más? ¿Alguien, algún voluntario? Es que no puedo ver ahorita quiénes están conectados. Creo que era que me conecte desde mi otra computadora para ver. Pero bueno, creo que la siguiente voy a hacer así. Bueno, ¿a quién más vi? A Oscar, creo que vi. Oscar. ¿Qué variable vendría? Sí, profe. Sí. Yo creo que es independiente. Vale. Bueno, en este caso hay dos variables, ¿no? Una dependiente y otra independiente. Bueno, en el caso de cuando formulamos una función, normalmente la dependiente es la que va a ir a la derecha, ¿no? Cuando está de manera explícita. Entonces, en este caso sería más bien la variable dependiente. Es decir, esta variable va a adquirir determinados valores según un problema que nos estamos formulando, ¿no? Y el problema en este caso es el índice de contaminación de una zona industrial, ¿no? Y supuestamente, ¿no? Ustedes imagínense que, bueno, lo que se suele hacer para que tengan una idea de qué es lo que sucede, porque podemos representar esto mediante una función lineal. Imagínense que tenemos aquí, ¿no? El índice de contaminación y
acá en la variable, bueno, primero quizás mejor terminemos de primero analizar esto. Y X, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es la variable X? ¿El número de empresas? Sí, muy bien. X es el número de empresas. X es el número de empresas. Muy bien. Y esta, bueno, ya por obvias razones, sería nuestra variable independiente. Bien, entonces noten que lo que estamos tratando de hacer aquí, o bueno, lo que se nos da en la función, es un índice, ¿no? Y queremos saber cuál es el valor del índice. Por eso es nuestra variable dependiente, ¿no? Podríamos considerar que es cuál es el problema que intentamos calcular. En este caso es un índice. Entonces, si para identificar la variable dependiente o independiente de un problema, tenemos que identificar primero de manera precisa cuál es la variable que representa el ¿no estás entendiendo, Sharon? Ok, está bien, está bien. Vale. Bueno, vamos desde el inicio entonces, Sharon, para que me sigas. Bueno, lo que bueno, estamos haciendo, no sé si llegaste temprano, hemos cambiado de práctica y ahora estamos viendo la nueva práctica 5 y el ejercicio 1, ¿no? Y hemos leído el ejercicio 1 y lo que estamos haciendo es analizar en todo para toda esta práctica, ¿no? Lo que es funciones lineales, ¿no? Ya habíamos visto que es una función, tiene que cumplir ciertas reglas y vimos luego que hay familias de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, una lineal, luego existe otra familia que son las funciones potencia, que vamos a ver, espero que hoy, y tendríamos estaríamos en este punto, ¿no? En analizar funciones lineales. Y las funciones lineales, la forma general y más trabajada, ¿no? Para funciones lineales es esta, la que estoy enmarcando en rojo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos, ¿no? Lo que veíamos es la ecuación punto ordenada al origen o punto intercepto, ¿no? de las ecuaciones de la recta que ya habíamos visto, ¿no? Lo que hemos visto eran ecuaciones de la recta, que es una forma de ver, ¿no? Matemáticamente esa ecuación, ¿no? Que era la ecuación de la recta, un tipo de ecuación, ¿no? Que hemos visto forma punto pendiente, hemos visto pendiente punto ordenada al origen y pendiente, ¿no? Pendiente ordenada al origen, que sería esta. Bien, lo que ahora hemos hecho es dejar de considerar eso como una ecuación, ¿no? Ya no nos interesa como ecuación, sino que ahora nos interesa analizarla como función. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no interpretamos las variables X y Y, ¿no? Simplemente como variables dentro del eje cartesiano, sino que en este caso lo que vamos a hacer es interpretar estas variables como si estuvieran dentro de una función. Entonces aquí cambia radicalmente, digamos, el papel que estarían jugando Y y X, porque ahora vamos a ver una relación explícita entre ellas. Entonces, de esa manera ya no son variables X y Y, sino que ahora son, de la manera, digamos, propia a referirse de ellas, es la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? X y Y ya son circunstanciales, va a cambiar muy seguramente la simbología, ¿no? Dependiendo del tipo de problema.
Y ahora hay que ver la ecuación, esta pendiente ordenada al origen, no como una ecuación, sino como una función. Y precisamente es esta la manera de expresar eso que acabo de decir, ¿no? Que es verla como una función. Este f de x, ¿no? Me dice que que hay una regla y que esa regla es precisamente esta aplicación que estamos haciendo, ¿no? De la función. Y quizás para ser un poco más explícitos, ¿no? Lo que tenemos es acá, hay que verlo ahora de esta manera. Digamos que tenemos nuestro conjunto D, digamos que es el dominio, y tendríamos nuestro conjunto R, que sería rango, no de los reales ni nada, sino simplemente ¿no? el conjunto. Entonces aquí tendríamos varios números, ¿no? Podría ser el 1, el 2, el 3, ¿no? El 10, etcétera, etcétera, hasta n. Y aquí, bueno, considerando, en sí el dominio de mi función lineal, ¿no? Los valores permitidos de la función lineal siempre van a ser en general los valores de mi función lineal son todos los reales, ¿no? Entonces podríamos decir que x, ¿no? Que es mi dominio, pertenece a todos los reales. Es decir, todos los valores de x, ¿no? Son todos los valores que va a tener este d, ¿no? Entonces aquí estaría, por ejemplo, el menos 10, podría estar el menos 7, ¿no? Toda la recta numérica, literalmente, ¿no? El 0, el 1, ¿no? Aquí van a estar presentes todos los números, ¿no? Raíz de 2, pi, ¿no? Todos los reales. Y acá como rango van a ser igual todos los reales, ¿no? Aquí puede estar el 2, el 5, el menos 6, el 7, raíz de 3, ¿no? Todos estos números, ¿no? Que también son reales, van a pertenecer a mi conjunto rango, ¿no? Y también y vamos a decir que pertenece a los reales. Esto de manera general para las ecuaciones de la recta. Ahora, lo que hemos dicho es que la función lo que hace es aplicar una regla a x, ¿no? En este caso, la regla que aplicamos a x es menos 3 cuartos x más 80. No, esta es la regla. Si quieren, esta es la f. Sí, Sharon, sí, lo voy a subir. Estaba un poco ocupado y la carga es lenta. Y bueno, igual tuve que sacar o tenía que llevarme mi computadora, así que no pude cargar todavía los videos de YouTube, pero lo voy a hacer. Hoy mismo yo ya no voy a salir, así que puedo quedarme o dejar aquí a la computadora cargando el video. Profe, Sí. ¿y cómo se llama su canal de YouTube para buscarlo, suscribirme y cuando usted la suba, pues me llegue la notificación de que ya están los videos? Perfecto. No lo tengo ahorita, pero lo voy a publicar en Classroom, ¿no? Ni bien terminamos la clase, ahí voy a publicar en Classroom cuál es la liga del canal. Entonces ahí van a poder ver estos videos. Ok, muchas gracias, profesor. Listo, no hay de qué, Jonathan. Bueno, entonces la regla sería esta, ¿no? Que a los valores de x, ¿no? Les demos o les multipliquemos menos 3 cuartos y le sumemos 80. Bien, entonces si por ejemplo digo que x
no, como ejemplo, digamos si x es igual a 2, entonces, no, si digo que x es igual a 2, recuerden que tengo que evaluar mi función en 2. ¿No? Esto significa que la función se está evaluando cuando x es igual a 2. O si prefieren, f x igual a 2. No, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, ¿cuál sería el valor de la función cuando x vale 2? ¿Alguien me podría ayudar con el cálculo? Sería menos 1.5 más 80 y terminaría siendo 78.5, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. Entonces, el resultado de esto sería, ¿no? Menos 3 cuartos. Ahora, el x, lo que tengo que hacer es reemplazarlo por el valor que tengo aquí, ¿no? Y ya no sería esta x, sino sería 2, ¿no? Porque estoy diciendo que x va a valer a 2. Entonces reemplazo por 2, ¿no? Es más o menos la misma técnica que estábamos utilizando para hacer gráficas, ¿no? de las funciones lineales precisamente. Entonces multiplico por 2 y continúo, ¿no? Más 80. Entonces acá como resultado lo que voy a tener es que es 78.5, ¿no? 78.5. ¿No? Multiplico este 2 por 3 cuartos o por menos 3 cuartos y le sumo 80. Entonces tendría, ¿no? El resultado de 78.5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En términos de nuestro conjunto, quiere decir que si aquí tengo un 2, ¿no? Que digamos sea este, escojo este 2, lo coloco en la función, en la regla, y esto, ¿no? Lo transforma en otro número, y hemos visto que este otro número ya transformado es el 78.5, ¿no? Entonces esa es más o menos la manera en la que tenemos que empezar a pensar absolutamente todas las funciones con las que estamos trabajando ahora, ¿no? Es simplemente, ¿no? Una regla de transformación. Tomo algún valor de aquí, ¿no? Como x igual a 2 y lo introduzco aquí y veo al final qué valor tiene. Y esto, ¿no? Este valor que acabo de encontrar me va a dar algo importante que es, ¿no? Lo mismo que habíamos visto cuando graficamos un par ordenado que me va a decir a qué punto corresponde de la función. Y en este caso, ¿no? Como todo par ordenado, cuando nos referimos al plano cartesiano, siempre tenemos que empezar por la variable independiente, ¿no? A anotar siempre la variable independiente, o si quieren el eje horizontal, ¿no? Lo que está en el eje horizontal, lo que es esa línea echada del eje cartesiano, ¿no? De este, mejor dicho, del plano cartesiano, ¿no? Este eje horizontal, va a ser, siempre tiene que representar la variable independiente. ¿No? Esa siempre representa la variable independiente y esta siempre va a representar la variable dependiente. ¿No? En este caso, entonces, ya sabemos, hemos identificado que la variable independiente es x y por lo tanto tenemos que anotar, ¿no? Como par ordenado el 2 y luego colocamos coma y el valor de nuestra función, ¿no? Que sería 78.5. ¿No? Y esto obedecería a la regla general de que x, f de x es la forma correcta de anotar todo par ordenado, ¿no?
Antes era X y Y. Bueno, podemos seguir haciendo X y Y, pero prefiero esto para que vean que estamos hablando del valor de la función, ¿no? No simplemente de Y, sino del valor que toma la función cuando X toma un determinado valor. Entonces, bueno, es eso más o menos lo que estamos viendo y lo que hemos identificado hasta el momento en este problema, ¿no? Que son estas variables, y con eso ya tendríamos un primer paso, ¿no? Que podríamos, sí, decirlo así, ¿no? Como primer paso para representar de manera correcta una función es identificar las variables, ¿no? Y con identificar me refiero a determinar cuál es la variable dependiente y cuál la independiente, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Cuando se nos plantea un ejercicio como el que estamos trabajando de la práctica 5, es primero identificar, ¿no?, las variables. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente? Y en este caso ya lo hemos hecho muy bien. Hemos identificado el índice de contaminación como la variable independiente, o mejor dicho, dependiente, y el número de empresas como variable dependiente. Bien, entonces, no sé si Sharon está un poquito más claro. Yo sé que, bueno, estas clases virtuales así siempre son un poquito más difíciles de trabajar en línea, ¿no? La parte matemática creo que realmente es muy difícil. En este caso, no sé si en sus demás UEAs, pero en este caso para matemáticas es mucho mejor siempre en una clase presencial. Así que bueno, no sé, tal vez podamos ver alguna manera de... Sí, exactamente. Quizás. No, pues el miércoles tengo. El martes en la mañana, si quieren, ¿no? Con los que puedan o los que tengan dudas sobre este tema, nos podemos ver en nuestra aula, ¿no? Un poco para trabajar quizás esta parte. Por mí no habría problema, ¿no? Ya que el martes no tenemos clases. Entonces, en la mañana podríamos trabajar. ¿No? ¿Qué hora sería la mañana, profesor? En la mañana a la hora de nuestra clase, ¿no? Entre 11 y 1. No sé si puedan estar. Tal vez si se conectan en línea, o sea, van a la universidad, se conectan en línea con el profesor Salvador. Y luego nos podemos ver. Sí, casi sin problema el martes ¿no? A eso de las 11. Yo no tendría tanto problema porque, bueno, después tengo igual una clase, ¿no? Como les digo, a la 1:30 ahí en el G. Y no me es mucho problema llegar, ¿no? Un poco antes, tal vez para que podamos ver detallitos, ¿no? Y podamos trabajar algunos ejercicios, ejemplos. Y con eso resolver tal vez alguna de estas incomodidades que nos plantea el dar la clase a distancia. Bien, entonces quedamos, voy a publicar algo en Classroom, ¿no? Para ver cuántos se animan y les confirmo si nos podemos ver el martes en la mañana, ¿no? Con que confirmen unos 2 o 3, yo creo que sí nos podemos ver el martes en la mañana. Bien, entonces, bueno, ¿no? Tenemos nuestra forma general de la función, ¿no? Que dijimos que es esta, más b. Y tenemos ahora la función particular y x igual menos 3/4 menos 3/4 x más 80. Muy bien, de acá ya tenemos, ¿no? Identificado, aquí era la variable, decíamos, dependiente y aquí la independiente, ¿no? Y en este caso, bueno, x coincide, así que, bueno, ya tendríamos estos dos elementos identificados. Entonces, ¿no? Tenemos esto y esto identificado, ¿no? En el primer paso.
Ahora, segundo paso, ¿no? Vendría a ser identificar los parámetros. Y en este caso, ¿no? Hay dos parámetros. Uno, que es la pendiente. Y dos, que sería el intercepto. El intercepto, recuerden, es donde cruza el eje de las ordenadas o el eje vertical la función, ¿no? Es donde corta, donde la corta precisamente, ¿no? A eso se denomina intercepto. Bien, acá entonces alguien me podría decir de cuánto es la pendiente, ¿no? Considerando esta función. De menos 3/4. Sí, perfecto. Sería menos 3/4. M entonces sería igual a menos 3/4. Bien, y B, alguien distinto, ¿a qué valor equivaldría? ¿Sí? ¿Alguna participación distinta? No, en este caso sería identificar B. B es igual a 80. Perfecto, muy bien, gracias Sharon. Sería 80, muy bien. Entonces, bueno, tendríamos ya nuestras variables identificadas y nuestros parámetros, ¿no? Que como bien dijeron es el intercepto y, o mejor dicho, la pendiente y el intercepto, ¿no? Esto en realidad vendría a ser M, ¿no? X es X y esta es precisamente B, ¿no? Entonces ya tendríamos identificado plenamente todos los elementos de mi función, y una vez que hacemos eso, recién podemos pasar a resolver el problema o a interpretar lo que se nos solicita. Bueno, en el primer punto nos dice si el próximo trimestre aumentan en 12 las empresas con tecnologías limpias, ¿cuánto reduce exactamente el índice de contaminación? Bien, acá en primer lugar, bueno, una vez que tenemos esto, ¿no? Y ahora se nos pide algo un poco particular, y en este caso lo que hay que tener como tercer paso, ¿no? Cuando ya tenemos esto, es identificar el tipo, ¿no? En este caso es una recta, el tipo de recta. Bien, esto lo pueden hacer de manera gráfica o no, no importa. Lo importante es que ustedes sepan o tengan una intuición de qué es A. ¿Cómo se sabe que es una recta? Porque tiene esta forma funcional, es decir, tiene una variable independiente o dependiente, ¿no? Acá. Y en primer lugar, un elemento clave para identificar que es una función recta es que, bueno, en primer lugar tiene esto una potencia X, tiene una potencia igual a 1, ¿no? Esto es importante. Si X tiene una potencia igual a 1, entonces esto es una función lineal. Y esta función lineal es una función, no, o sea, su gráfico va a ser siempre, ¿no? En términos gráficos, es una recta. Bueno, esto no, en el caso preciso en el que tenemos una
una sola variable independiente, ¿no? Que en este caso sería x. ¿No? Si tuviéramos dos variables independientes, bueno, y sigue teniendo una potencia igual ambas variables, entonces sería un plano y etcétera. Pero muy buena pregunta, Sharon. Quizás es algo que no remarqué la anterior clase, pero nos damos cuenta que es una función lineal porque precisamente tiene una sola x, ¿no? Es decir, solo una variable independiente y tiene una potencia 1, ¿no? Entonces, con eso nos damos cuenta y decimos es una recta y punto, ¿no? No hay vuelta que dar, va a ser una recta, ¿no? Cuando la potencia es 1, ¿no? 1 positivo si quieren, porque puede haber la potencia 1 negativo, pero esa es una hipérbola, no es una línea recta, ¿no? Esto potencia igual a 1 positivo, ¿no? Si tiene la potencia menos 1, por ejemplo, esa es otra familia de funciones que se llaman funciones hipérbolas. Esa es distinta, ¿no? Totalmente distinta. Entonces, la regla es que tiene que tener una potencia igual a 1 positivo, ¿no? Entonces, con eso nos damos cuenta inmediatamente que es una función lineal. Ahora, la función lineal, ¿no? Puede aparecer de distintas maneras. Por ejemplo, ¿no? Tendríamos y igual x, ¿no? Esto es una función lineal. ¿Alguien me podría decir? Y es igual a x, o bueno, si quieren, lo pongo en la forma de función f de x igual a x. ¿Es una función lineal? Sí. Perfecto, muy bien. Y si tuviera esto, por ejemplo, x más un medio, ¿seguiría siendo una función lineal o no? Sí, ¿no? Porque todavía el exponente sigue siendo 1. Sí, exactamente. Sería eso porque aquí, ¿no? Tenemos el exponente igual a 1, ¿no? Es 1 positivo, ¿no? Aunque no, esto no tiene sentido. Bueno, es 1 positivo, ¿no? Porque sigue teniendo aquí la potencia 1. Recuerden que aquí implícitamente siempre suponemos que hay un 1, ¿no? Ahí metido, que está elevando a x a la potencia 1, ¿no? Y si tuviera esta otra función, 3, digamos, ¿esto es una función lineal o no? Sí, también. Aquí x tiene potencia 1. Acá la potencia, ¿no? Podríamos decir que es o mejor dicho, no. Bueno, aquí la potencia de x, bueno, en primer lugar no estaría x, ¿no? Esto no es una función lineal en el estricto sentido, porque aquí esta se conoce, ¿no? Porque x no tiene potencia 1, es decir, no está x, y esta se llama función constante. Tiene algunas propiedades de la función lineal, pero no es una función lineal, ¿no? Porque x no está elevado a la potencia 1. Bueno, esta se llama función constante, ¿no? Entonces, esta no es una función lineal. Y digamos, si ponemos un último ejemplo, si f de x es igual a x menos 1 más 3, esta de acá sería una función lineal o no. No. Exactamente, no es una función lineal. Esta es una hipérbola.
Muy bien, entonces, bueno, así se identifica, ¿no? Si es una función lineal o no, y si su forma gráfica va a ser una recta o no. Bien, en este caso entonces tenemos, sí, una función lineal que sería esta, porque tenemos una x que está elevado a la potencia 1, ¿no? Ahora tenemos que identificar el tipo de recta, y con esto me refiero a si las variables, o bueno, lo pondré en signos de interrogación mejor, sería las variables tienen una relación directa o inversa. Bueno, en pregunta, ¿no? Las variables tienen una relación directa o inversa, es decir, a qué tipo de gráfico corresponde mi función. No, si a este ¿no? Si corresponde a este tipo de función o a este otro. Recuerden, acá en este primer caso, ¿no? En el caso 1, digamos el caso 2, y aquí, bueno, como siempre, y x, o si quieren aquí, ¿no? F de x. Acá, en el caso 1, la relación es directa o inversa entre x y y. ¿Directa? Sí, exactamente, sería directa. Directa porque recuerden que si nos ubicamos en un punto, ¿no? Normalmente el 0 puede ser, y nos empezamos a desplazar hacia la derecha, ¿no? Es decir, si vamos aumentando valores de x, la pregunta es qué pasa con los valores de y. ¿Recuerden eso? Entonces, digamos, si aquí tengo 1, ¿no? Y aquí mi función valdría aproximadamente 2, si notan, ¿no? Aquí 1 y 2. Entonces, supongamos que me desplazo a la derecha, ¿no? Me desplazo a la derecha y luego encuentro este punto que sería el 3. Ahora, ¿qué valor adquiere mi función en 3? ¿No? Sería aquí 3. Entonces, si notan, x ha aumentado y y también aumentó, ¿no? Entonces, a esto se denomina, ¿no? Por esa razón, función o relación directa, ¿no? Este tipo de gráfico. Ahora, en este otro tipo, ¿no? Podemos ver que aquí, digamos, tengo un 1 y aquí sería, bueno, lo hice un poco mal, digamos que aquí 1, 2, ¿no? Entonces tendría 1, 2, y si me desplazo hacia 2, ¿no? Esto sería aproximadamente 1,5. ¿No? Entonces, si me desplazo de izquierda a derecha, ¿no? Del valor 1 al 2, lo que sucede con mi valor de la función es que está disminuyendo, ¿no? Ha pasado de ser 1, de ser 2 a ser 1,5, ¿no? Entonces teníamos, ¿no? Como un valor inicial 2, me desplazo a la derecha, es decir, aumento x, y en este caso y disminuyó, ¿no? En 0,5. Entonces a esta relación se la conoce como relación inversa. Bueno, entonces en este caso, en el de la relación directa, recuerden, la pendiente, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo en este caso? Negativo, ¿no?
No, en este caso tiene que ser positivo. Aquí la pendiente, no, la pendiente M es estrictamente positiva, ¿no? Es decir, tiene un valor mayor a 0. Y en este otro caso, en el de la relación inversa, tenemos que M tiene un valor negativo, ¿no? Entonces es menos algo. Ahora bien, en el caso que estamos trabajando, que es el índice de contaminación, ¿qué relación supuestamente existe entre la contaminación y el número de empresas que adoptan tecnologías limpias? ¿Es inversa o directa? Bueno, nuestra función ya quedó un poco oculta ahí. La voy a repetir. Bueno, entonces tendríamos, ¿no? Esta nuestra función. Y ahora díganme qué tipo de relación tiene este índice de contaminación con el número de empresas que utilizan tecnologías limpias. ¿Es inversa o directa? Sería inversa, ¿no? Sí, sería inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que incrementa el número de empresas que emplean tecnologías limpias, mi índice va a disminuir, ¿no? Mi índice de contaminación. Entonces lo podríamos plantear así, ¿no? La relación es inversa, si quieren de esta manera. Relación inversa. Y en palabras, esto significa que si aumenta el número de empresas que emplean tecnologías limpias, aumenta, ¿no? Entonces, el índice de contaminación disminuye, ¿no? Esa sería la interpretación. Aquí aumenta, ¿no? Para remarcar, y disminuye. Esa sería la casi Sharon. En este caso, no, recuerden qué significa el valor de la pendiente. En este caso se nos dice que es, bueno, ya tenemos esto, ¿no? Eso nos, como se los decía en clases, la pendiente nos revela dos datos, ¿no? Uno cualitativo y otro cuantitativo. El cualitativo me dice que hay una relación inversa, ¿no? Como acabamos de ver, la pendiente es negativa. Por tanto, voy a tener aquí una relación inversa entre el número de empresas que emplean tecnologías limpias y el índice de contaminación. Y esa, ¿no? Esto nos da el signo, ¿no? Ese es el signo de la pendiente, ¿no? Ahora, el valor de la pendiente, ¿no? Ahora podríamos hacer quizás la interpretación del valor de la pendiente. Entonces, sí, no, recuerden, siempre el valor de la pendiente me dice qué es lo que sucede ante un cambio unitario de x en el valor de x. Entonces, si x
bueno, no es X. Bueno, si em, incrementa una, o bueno, no sé si incrementa, no, una interpretación un poco más acorde estamos buscando a nuestro problema, ¿no? Que podría ser si se suma, digamos, o si se crea, mejor, una empresa con tecnología, si es así el problema, ¿no? Déjenme revisar. No se crea, es adopta, ¿no? Es decir, existe un número de empresas, ¿no? Que estamos suponiendo que ya existen. Entonces, si una empresa adopta tecnologías limpias, el índice de contaminación disminuye ¿en cuánto? Esa es la pregunta que nos va a responder, ¿no? La pendiente. Aquí ya tenemos si una empresa, ¿no? Una empresa. Y estamos hablando de X, ¿no? Que sería el cambio unitario. Si una empresa adopta tecnología limpia o tecnologías limpias, ¿qué pasa con el índice de contaminación? ¿No? Va a disminuir, sabemos, ¿no? Por el signo de la pendiente. Pero ahora, ¿en cuánto va a disminuir? ¿En qué cantidad? Y sí, en el examen precisamente voy a querer que escriban todo esto, ¿no? Porque tienen que ser diestros para poder interpretar de esta manera el problema y una función. O sea, tan solo viéndola tienen que saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, hay que hacer práctica de esto. Entonces, díganme, ¿en cuánto disminuir? ¿En cuánto? No, sabemos que disminuye, hay una relación inversa. Entonces, si una empresa adopta tecnologías limpias, el índice de contaminación disminuye ¿en cuánto? ¿En qué cantidad? ¿Sí? ¿Alguien? ¿En un octavo? No, en este caso sería el valor de la pendiente, ¿no? Disminuye en 3/4, ¿no? Es decir, este valor disminuye en 3/4, o, ¿no? Esto es 0.75, ¿no? Unidades. No, porque 3 entre 4 es 75, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, no, el valor de la pendiente, ¿no? Dos cosas. El signo, ¿no? Y el valor de la pendiente. Y en el caso del valor de la pendiente, ¿no? Nos referimos a 3/4. Entonces, no, esta sería la parte importante de esto. Entonces, así podemos interpretar rápidamente, ¿no? ¿Cuál es la función? O bueno, cuáles son los valores, ¿no?
que van a adoptar o bueno, qué rol van a jugar nuestras. Directamente no, a menos que x valga 1, ¿no? Si x vale 1, sí hay que hacer esa suma. Pero por el momento solo estamos interpretando esto, ¿no? En este caso, si solo interpretamos esto, ¿no? Nos va a dar este resultado, ¿no? Solamente esto corresponde a la interpretación de la pendiente, ¿no? A esta parte. Esta parte solo responde a eso, ¿no? A la interpretación de la pendiente. Ahora vamos a ver cómo se interpreta de manera total, ¿no? Toda la función. Ahora solamente estamos interpretando la pendiente, ¿no? Esto corresponde, podríamos ponerlo así, análisis de la pendiente, ¿no? Si quieren lo remarcamos así. Todo esto de acá es análisis simplemente de la pendiente, ¿no? Bien, entonces, bueno, ¿de dónde podrían decir que sale esto, ¿no? Esta relación. Entonces, piensen como si nosotros tuviéramos, o de dónde sale esta relación. Imagínense que tenemos esto, ¿no? Aquí el índice y aquí el número de empresas. Y supónganse que vemos datos, ¿no? De algún país o de algún estado, etcétera, en el que ha sucedido esto, ¿no? Que se han ido adoptando tecnologías limpias y se tiene un índice calculado de esta misma manera. Entonces lo que va a pasar es que en los datos que vamos a obtener nos van a salir puntitos, ¿no? Digamos aquí un punto y este punto va a decir, muy bien. Entonces con tantas empresas, digamos con una empresa, el índice de contaminación es, no sé, 10, digamos. 10 con una empresa. Y luego vamos a ver otro dato, ¿no? Que digamos puede estar un poco más por acá. Y sería que, ¿no? Tenemos con dos empresas casi un índice de 9,5, ¿no? Por decir algo. Y así vamos a tener, ¿no? Muchos datos, ¿no? Muchísimos puntos de este tipo, ¿no? Observaciones se llaman, ¿no? Entonces vamos a tener una observación que con dos empresas que utilizan tecnologías limpias en un país, el índice de contaminación, digamos, es de 8. En otro país donde utilizan igual 2, digamos, es, o 2 y un poquito, es 9,5. Y así vamos a tener diversos datos. Y de estos datos, lo que se va a hacer en términos estadísticos es realizar algo que se conoce como regresión, en el que nos va a dar una ecuación, y va a ser la ecuación de la recta, y nos va a decir que esta ecuación es la que, o esta recta es la que se asemeja más a los datos que estamos viendo. Entonces, esta ecuación que vamos a plantear en términos estadísticos va a ser idéntica a esta, ¿no? Entonces, lo que tienen que imaginarse es que estos resultados, o sea, en este caso, ¿no? Es sobre el tema de contaminación y fiscalización, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo de presupuesto y contingencia hídrica y demás. Es decir, vamos a tener en distintos fenómenos que ustedes vayan a analizar en políticas públicas, precisamente este tipo de relaciones, y de este tipo de relaciones van a salir estas ecuaciones, ¿no? Y son estas ecuaciones con las que ustedes tienen que trabajar, uno, para analizar estos datos, y dos, para predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, bueno, más o menos de ahí sale esta ecuación, ¿no? Es algo que sucede en la realidad, es decir, tenemos datos y lo que hacen los economistas o estadísticos es calcular esta recta y a ustedes les van a dar esta recta para que ustedes la analicen. Entonces, ustedes no tienen que ser, no tienen que hacer sí o sí este cálculo, etcétera. No, tienen que conocer quizás cómo se hace, simplemente para que sepan de qué se trata, pero su rol está más en interpretar esto, ¿no? Porque a ustedes les van a dar esta ecuación.
Y no solamente referido a esto, ¿no? A problemas ambientales, ¿no? Sino que, como les decía, las relaciones lineales son algo que se presentan en muchísimos fenómenos. Bueno, en la gran mayoría de los fenómenos sociales se representan, casi todos son, ¿no? Algunos, o bueno, la mayoría, los más importantes, se pueden reducir a funciones lineales como esta. Entonces, ustedes tienen que, por eso insisto mucho en que ustedes tienen que interpretar perfectamente esto, porque a ustedes les van a dar estas ecuaciones y ustedes tienen que ser capaces de analizarlas. Bien, entonces concluiríamos hasta ahí el análisis de la pendiente, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora acá, ¿no? Identificar el tipo de recta, ¿no? Y para identificar el tipo de recta tenemos que hacer el análisis de la pendiente, ¿no? Porque ya, bueno, esto era el caso en el que teníamos dos funciones y, o mejor dicho, dos tipos de casos, ¿no? El caso 1 y el caso 2. Y para determinar cuál es, si es el caso 1 o es el caso 2, teníamos que hacer el análisis de la pendiente, ¿no? Que sería precisamente este. Bien, nos damos 5 minutos de descanso, ¿no? Puntual. Aprovecho también de cortar un poco el video para que después no sea eterno subir videos en YouTube, es que si no se tarda un montón, si es más de 1 hora. Y ya vamos 1 hora y 1 minuto de clase. Entonces voy a parar la grabación